Hola a todos, ¿cómo vamos? Continuamos con nuestro tema de vectores y este video va a ser la explicación de las operaciones entre vectores. Aquí lo primero que quiero aclarar es que vamos a ver la magnitud, suma, resta y multiplicación, ya que la división no se ha definido para estos vectores. Bueno, primero que todo vamos a empezar con la magnitud. Todos sabemos que los vectores pues tienen tres definiciones, así como en la película de mi villano favorito. eh, Vector decía que su plan tenía magnitud, sentido y dirección. O sea, esas son las tres características de, de un vector. Tiene que tener magnitud, sentido y dirección. Sin embargo, pues el sentido lo dan los signos y la dirección, el ángulo de inclinación. Pero bueno, para este caso y para lo que vamos a trabajar es muy importante definir la magnitud, y la magnitud viene siendo el tamaño. ¿Listo? ¿Qué tan grande es este vector? Desde el origen hasta su punta, o sea, lo que uno llamaría desde la cola hasta la cabeza. Desde la cola hasta la cabeza. Eso vendrían siendo lo que es el, la magnitud. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí tenemos esos tres vectores que ya los habíamos trabajado en el video pasado. Y tenemos sus coordenadas o sus componentes. Decíamos 5 en X, 4 en Y. Si ustedes se fijan, esto forman un triángulo rectángulo, o sea que si yo quiero encontrar cuánto es el tamaño de este vector, pues lo único que tengo que utilizar es el teorema de Pitágoras, donde aquí tenemos el cateto. Si este es el ángulo, vendría siendo el cateto adyacente y este vendría siendo el cateto opuesto, y pues habría que uno hacer Pitágoras con estos valores que uno tiene acá, con las componentes del vector que llamamos, se haría Pitágoras y así obtendríamos la magnitud. Entonces, ya pasamos a la parte matemáticamente acá. Hablando, yo tendría entonces mi vector, voy a suponer, bueno, trabajemos con los que están acá. Entonces, aquí me dice que yo tengo el vector. Ay, bueno, vamos a trabajar con este. En el de 3, menos 3 y menos 4, que ese es el azulito. Entonces yo quiero saber cuánto es la magnitud de ese vector. Entonces yo lo que tengo que hacer es que mi vector P, para yo conocer su magnitud, entonces yo puedo decir perdón, magnitud de P. La magnitud se representa así, es decir, con dos, encerrado entre dos líneas, el vector encerrado entre dos líneas. Esto vendría siendo sus coordenadas, como si estuviéramos haciendo Pitágoras. Entonces vendría siendo la raíz de la coordenada de esas al cuadrado, o sea, un cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado, o sea, que vendría siendo, voy a colocarlo aquí entre paréntesis, menos 3i más, entre paréntesis, menos 4j, ¿cierto? Al cuadrado, por lo que estamos hablando de que eso es Pitágoras. Entonces es un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Prácticamente esta magnitud, esta P, vendría siendo la hipotenusa, que pues como está al cuadrado, pues por eso es que aquí colocamos la raíz. ¿Listo? Y de esa forma, resolviendo, yo logro encontrar mi magnitud de P. Es decir, la magnitud de P vendría siendo a resolver el Pitágoras de esto, que vendría siendo raíz de 9 más 16, lo que me daría simplemente la respuesta, ay, perdón, me daría la respuesta simplemente de raíz de 25, ¿cierto? Y como ustedes saben, pues raíz de 25 viene siendo 5. Bueno, raíz cuadrada de 25 viene siendo 5, entonces yo ya sé que la magnitud de este vector es 5. Listo. Cositas de aclarar. Entonces vamos a empezar con unas cualidades. Esta multiplicación, fíjense que cuando está elevada al cuadrado, aquí lo que me está diciendo es, ustedes me pueden decir qué pasó con el i y con el j, luego no quedaría i al cuadrado, j al cuadrado. Pues no, resulta que i multiplicado por i, aquí ya vamos a definir una cosa que se llama el famoso producto punto, i por i, eso me da 1. ¿Qué significa eso? Que todo vector unitario o de dirección multiplicado por sí mismo con el producto punto vendría siendo siempre 1. Es decir, yo puedo decir que i por i, o j por j,
o K por K, siempre van a valer 1 siempre y cuando estemos trabajando el producto escalar o producto punto, que es el mismo producto normal que nosotros venimos haciendo. ¿Por qué hago la aclaración? Porque vamos a tener dos tipos de multiplicación, el producto punto, producto escalar, y el producto cruz, pero obviamente eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora nos centramos simplemente en conocer esto, o sea, con el producto punto o producto escalar, estas multiplicaciones dan este resultado. ¿Listo? Ya si ustedes multiplican cualquier otra, por ejemplo, i por j, ¿sí? Si ustedes multiplican i por j con el producto punto, esto ya me va a dar 0. O sea, cualquier multiplicación de coordenadas diferentes de vectores, por ejemplo, i por j 0, o i por k 0, o j por k, me va a dar 0. Entonces las únicas que dan 1 son las que son de la misma dirección. ¿Listo? Eso con el producto punto. Vuelvo y aclaro, hay otro producto conocido como el producto cruz, donde se trabaja de otra forma estas multiplicaciones, ¿listo? Entre los vectores unitarios. Por eso entonces aquí cuando teníamos i al cuadrado era como tener i por i, y pues eso daba 1, por eso pues aquí quedaría 9 por 1, que sería 9, por eso no lo coloco. Entonces simplemente me quedo con los resultados de los números, ¿listo? Entonces aquí ya nos podemos decir que en un vector de eso yo solamente podría trabajar con los números y elevarlo al cuadrado. Profe, si tenemos 3 dimensiones, si hay 3 dimensiones, entonces aquí lo único que se hace es agregar más la otra componente. Voy a inventarme, digamos que sea 2 en K, ¿cierto? Esto también tiene que estar elevado al cuadrado. Y pues lo mismo, o sea, se hace se resuelve la raíz, entonces por ejemplo aquí más 4, ¿cierto? Y eso entonces ya me daría como respuesta raíz de 29. Y obviamente pues en una calculadora ustedes podrían encontrar cuánto vale ese valor. Y así podríamos encontrar la magnitud de los vectores. Bueno, eso era lo principal de entender en cuanto a la magnitud de los vectores. Y ya procedemos a lo que es la suma de vectores. Bueno, la suma de vectores va a tener una característica principal y es la siguiente. Vamos a suponer que yo tengo el vector. Vamos a trabajar con vectores de, de dos dimensiones. ¿Listo? Entonces supongamos que tenemos el vector B y el vector W. Perdón. El vector B y lo voy a sumar con el vector W. ¿Cuáles son esos vectores? Los que tengo aquí. Fíjense, P sería 7,3 y W sería 5,4. ¿Cierto? Entonces yo pues fácilmente yo diría, bueno, puedo escribir los vectores, obviamente. Entonces me van a regalar un segundito. Bueno, aquí están los vectores que vamos a sumar. Siento que me tomó bastante tiempo escribiéndolos, entonces por eso aproveché y ya de una vez los escribí. Solamente vamos a sumar lo que es B con W. Cositas para aclarar antes de hacer la suma. Número 1, que los vectores tengan estas flechitas son formas de representarlos. ¿Listo? Los vectores unitarios siempre tendrán cachuchitas y ahorita pues no se los puse debido a lo que les estoy diciendo, que hay veces es complicado ponerle las cachuchitas a todos estos símbolos. Y lo otro es en cuanto a los vectores fila o vectores columna, pues que de qué depende que sean fila, de qué depende que sean columna, realmente eso casi no. O sea, en estos momentos son formas, los vamos a trabajar como formas de representarlos. Ya cuando ustedes se vean en álgebra lineal, ya esto va a tener un significado, pero por ahora lo vamos a trabajar simplemente como formas de representarlos. Es decir, ustedes pueden sumar esto y me puede dar un vector fila como un vector columna, como quieran representarlos, ¿listo? Ya volviendo al tema de la suma, entonces para sumar ponemos a esa famosa frase de que yo no puedo sumar papas con lechugas. Entonces fíjense, este 5 representa la letra I o la coordenada X, este 4 la coordenada Y o la J, ¿cierto? Lo mismo en este vector, tenemos una I y una J, I, J, I, J, entonces por lo tanto para sumar solamente puedo sumar I con I, J con J, no puedo sumar I con J, no lo vayan a hacer, quedaría mal. Eso me daría que si yo sumo I con I, pues me quedaría 5 más 7, 12, y 4 más 3, 7. O sea, el nuevo vector que me queda es un vector tiene 12 en I, 7 en J. Lo mismo acá. Obviamente, pues es el mismo vector, ¿cierto? Sino que lo que, como les decía, son formas de
representar los vectores. ¿Listo? ¿Qué está escrito en letras? Ok, pues más fácil aún, solamente sumo las i y solamente sumo las j. Eso me va a quedar un vector, me va a quedar un nuevo vector, mi nuevo vector me va a quedar, ya sabemos que esto me va a dar 12 y esto me va a dar 7, ¿cierto? Si sumamos 5 más 7, que son las i, y 4 más 3, que son las j. Entonces fíjense que ahí ya tenemos lo que es la suma de vectores. Profe, eso se puede hacer acá de forma gráfica, claro. Lo que pasa es que, bueno, este plano cartesiano me quedó pequeño, pero yo puedo coger la cola de este vector, que es este punto, y su cabeza, ¿cierto? Entonces cojo la cola de este vector y lo puedo colocar en la cabeza del otro vector. Vamos a imaginarnos que yo tengo un vector así, ¿listo? Imaginarnos lo siguiente. Supongan que yo tengo un vector acá, ¿listo? Y tengo otro vector que está como por acá. Y tengo otro vector que está como por acá, ¿cierto? Entonces, yo obviamente puedo mirar cuánto valen X, cuánto valen Y, cuánto valen X, cuánto valen Y. Bueno, aquí esto me quedó un poquito... o sea, para trabajar cosas, o sea, ya después ustedes lo pueden mirar con más detenimiento. Si quieren mirar todos en X, 4 en Y, ¿sí? Pueden hacer la operación de esta forma y les va a tener que dar un nuevo vector. Ese nuevo vector que les va a dar, yo puedo hacer lo que estaba haciendo. Entonces, yo puedo coger este vector, ¿cierto? Que está aquí ubicado, y lo que traslado es la cola a la cabeza de este otro vector, ¿sí? Fíjense, bueno, no me volvió a quedarme un vector muy largo. Hagámoslo más pequeño, hagámoslo como por acá, hagámoslo como por acá, lo más pequeño para que no se me salga. Y lo que puedo hacer es, vuelvo y repito, esta es la cola, esta es mi cabeza, entonces cojo la cola y la ubico en la cabeza de mi otro vector. Esta es la forma gráfica de verlo. Y entonces aquí eso es lo que se llama la famosa suma. Ahora, ¿cuál es mi nuevo vector? El vector resultante vendría siendo un vector que sale desde el origen, que es prácticamente la cola del vector, hasta la cabeza del otro vector, ¿cierto? Y este vector naranja que tenemos aquí vendría siendo el vector de la suma. Es decir, que si ustedes graficaran este vector que hicimos acá, b más w, de esta forma, pues vendría siendo un nuevo vector que es como si ustedes colocaran la cola del vector rojo aquí en la cabeza del vector verde, y entonces se trazaría un punto desde el origen hasta donde nos llegue a dar eh, la distancia, y eso nos daría el nuevo vector, ¿sí? El nuevo vector que tendría estas coordenadas para ubicarlo en el plano cartesiano. Bueno, esa es la suma de vectores. Vamos a hacer otro video donde miremos la multiplicación y la resta de, de este tipo pues, de vectores. ¿Listo? Entonces espero haber sido claro, espero que lo disfruten. Así que nos vemos en el próximo video. That's Vidania.